Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Nuevamente gracias por permitirnos llegar ahí hasta su hogar. Le damos gracias a Dios por permitirnos usar y tener estas capacidades que tenemos a través de las comunicaciones virtuales. Le damos gracias al Señor porque ahora podemos llegar hasta ahí a la comunidad de su hogar o al lugar donde usted ha decidido aprender, donde usted ha decidido oír, escuchar, ver este programa. Le damos gracias al Señor y aquí estamos con el pastor José Pablo nuevamente para llevarle otra enseñanza de la palabra de Dios. Así que vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a orar y vamos a pedirle la guianza. ¿Qué le parece? Oremos. Ahí donde está, incline su rostro y acompáñenos. Señor, damos gracias por tu amor, tu misericordia y por seguirnos dando la oportunidad de enseñar tu palabra y a tus hijos de recibir esta enseñanza. Amén. Oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros y en cada lugar, Señor, en todo el mundo donde esta enseñanza está siendo escuchada y a donde va a llegar, para que sea de bendición. Declaramos que tú nos abres nuestro entendimiento, nos das crecimiento, madurez para conocer este tema que es el Dios de pacto, los pactos que tú estableces en la palabra, Señor, y que podamos ser hombres y mujeres de pacto, con compromiso con un Dios fiel y verdadero. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, y declaramos que toda la gloria y la honra son tuyas, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, amén. Qué bueno, hermanos. Entonces ahora acompáñenos a adorar, presentémonos delante del Señor, adorémosle y exaltémosle. Adorémosle. Que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar.
pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tome este momento y dele gracias, porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí. Levante fuerte su voz, que se oiga la voz de agradecimiento. Na, 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 na. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dígalo una vez más. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Oh, oh. Estoy aquí en tu lugar santísimo, por tu gracia. Estoy aquí, Señor, por tu gracia. Estoy aquí, estoy aquí. Oh, oh. Gracias le damos al Todopoderoso. Qué bueno es Dios, pastor. Así es. Qué bendición que nos permite siempre alabarle, adorarle y exaltarle. Y hermanos, espero que usted esté listo con su libreta, con su Biblia. Siempre, ¿verdad? Es bueno tener su lápiz a la mano para hacer aquellos apuntes y hacer estos, subrayar y hacer lo que usted tenga que hacer con su Biblia para poder, pues, atesorar las enseñanzas de la palabra de Dios. Como dijo el pastor José Pablo, vamos a enseñar hoy sobre los pactos de Dios. Vamos a hablar sobre los pactos de Dios. Así que, mis hermanos, pastor, entonces, si vamos a hablar sobre los pactos de Dios, ¿qué es un pacto, pastor? ¿Cómo lo definimos? Un pacto vamos a definirlo como una alianza, pastor, un compromiso, Ajá. un convenio que se hace entre dos partes. Correcto. Ahora es interesante también que este convenio, este compromiso puede ser bilateral o unilateral. Puede haber dos tipos de pactos. Dos tipos de entonces. cambios. Un pacto bilateral y un pacto unilateral. Unilateral. Entonces explíquenos, pastor, ¿qué es un pacto bilateral? Un pacto bilateral, pastor, es aquel pacto, aquel compromiso, aquel convenio que se hace entre dos personas, entre dos hombres Ajá. o dos naciones, ¿verdad? Y ambos tienen el compromiso de ser fieles a este convenio que han hecho. Por ejemplo, en la Biblia tenemos algunos pactos bilaterales, pastor. Así es. ¿Por qué no le recordamos a los hermanos qué tipo de pactos bilaterales hay en la Biblia? Hay uno muy interesante, pastor, Ajá. el de Jonatán y David. Ajá. Cuando el rey Saúl está persiguiendo a David porque lo quiere matar, y dice la escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 18, el verso 3 y 4, dice que hicieron Jonatán y David un pacto porque Jonatán le amaba como a sí mismo. Y lo mismo encontramos, pastor, allá con Jacob y Labán. Cuando Jacob está huyendo de Labán porque Jacob se siente ya oprimido por Labán porque le está engañando, le está cambiando el salario y dice, no, yo me tengo que ir. Entonces ellos hacen un pacto para que cada quien tome su rumbo y no se meta ninguno con el otro.
Ah, correcto. Entonces es un pacto bilateral. Es un pacto bilateral. Y después, en el transcurso de la historia bíblica, también vemos pactos, ¿verdad? Alianzas que hizo la nación de Israel. Así es. Por ejemplo, con los gabaonitas hicieron unas alianzas. Entonces, esos son los pactos bilaterales, pero también hablamos de que hay pactos unilaterales. ¿Cuáles son esos, pastor? Los pactos unilaterales son los que hace Dios con el hombre, pastor. Y usualmente vemos en la Biblia que es Dios el que pacta con el hombre. Nunca el hombre con Dios. El hombre es con el hombre, pero Dios hace pacto con el hombre. Y lo vemos en Deuteronomio capítulo 7 y el verso 9. Y dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces podemos decir lo que la Escritura dice, que nuestro Dios es un Dios de pactos. Ahora, siempre en los pactos unilaterales, Dios tiene la voz cantante. Dios es el que determina el pacto, y esto quiere decir, mi hermano, que Dios es el que condiciona. Dios es el que propone las bendiciones, y también quiere decir que Dios es el juez del pacto, que Dios determina si lo cumpliste o no lo cumpliste, o si lo cumple o no lo cumple. Es Dios el que determina eso. Pero también dice la Escritura que lo podemos estudiar, lo podemos ver cuando estudiamos, que dentro de los pactos de Dios hay dos tipos de pactos. Así es, pastor. Fíjese bien, hay pactos condicionales y pactos incondicionales. Dios es el Dios de pactos. Así es. Él es el que hace los pactos con el hombre. Pero dentro de los pactos que vamos a estudiar, hay pactos condicionales y pactos incondicionales. Explíquenos, pastor, los condicionales y los incondicionales. El pacto condicional es el pacto, pastor, donde el hombre tiene que probar su obediencia y fidelidad, porque hay una estipulación en el pacto. Hay algo que el hombre tiene que cumplir. Pero esta estipulación en este pacto, si el hombre la cumple, Dios cumple su parte. Ahora, cuando el hombre falta a la parte que le corresponde dentro del pacto, Dios no está obligado a cumplirla, pastor. Entonces, en el pacto condicional, Dios establece, por decir, las condiciones del pacto. Dios establece los principios del pacto. Así es. Y Dios dice, bueno, si el hombre cumple, entonces Dios va a hacer la parte la cual Él ha prometido y la hará con certeza. Pero si el hombre falla, si el hombre no cumple los principios que Dios establece en el pacto, entonces Dios no está obligado, dice el pastor, a cumplir la parte de Él. Entonces, y los pactos incondicionales, pastor. Esto es mejor todavía, pastor, porque el incondicional, el hombre, pastor, no tiene ningún compromiso. Ya sea que el hombre cumpla o que el hombre no cumpla, este pacto no es de hombre. Este pacto tiene su totalidad en el cumplimiento en Dios, porque Dios determinará cumplirlo. Ok, entonces en el pacto incondicional, Dios va a cumplir lo que Él ha prometido, aunque el hombre falle, aunque el hombre se aparte. Esto es importante que usted lo tenga en mente y en su corazón, porque vamos a hablar de 8 pactos. Quiero decirle que hay más de 20 pactos en la Biblia. Y algunos estudiosos, teólogos, han establecido incluso algunos pactos teológicos dentro de la Escritura. No los vamos a tocar. Y hay, le digo, quizá más de 20 pactos. Vamos a tocar 8 pactos, los que marcan dentro de la Escritura todo lo que tiene que ver con la creación, la vida del pueblo de Israel, la iglesia y todo el plan profético de Dios. Vamos a hablar de 8 pactos, pero es importante que usted entienda lo que es un pacto condicional y un pacto incondicional. Le decimos, en el pacto incondicional, Dios dice, yo voy a hacer esto y espero que tú hagas esto y que tú hagas aquello. Si tú me das tu corazón, si tú me eres obediente, entonces dice Dios, yo voy a hacer tal cosa. Eso es condicional, es condición.
Pero cuando Dios dice, yo voy a hacer tal cosa, y promete, como a Noé y como a Abraham, les hace promesas de pacto, Así es. aunque el hombre falle, Dios se mantiene fiel por la eternidad. Entonces, ¿qué le parece, pastor, si vamos a los pactos? ¿Cuál sería el primer pacto que tenemos que enseñar? El pacto edénico. O sea, el pacto que Dios hace en el Edén. En el Edén. ¿Qué escritura tenemos ahí, pastor? Dice la escritura en Génesis capítulo 2, el verso 15 al 17, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, el pacto del Edén, el edénico, es un pacto condicional. Condicional. ¿Y en qué consta entonces cuál es la condición que Dios pone al ahí en el Edén cuando crea al hombre? Dios, la condición es probar la fe y la obediencia, pastor, porque le dice que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comería. Entonces establece una condición para que yo te bendiga, Así es. para que tú tengas vida eterna, para que puedas gozar de todas las bendiciones que te he dado aquí en el huerto, con todo lo que Dios le había, vas a ser eterno, vas a multiplicarte, vas a ser el padre de la creación. Así es. Entonces, para que todo este pacto se cumpliera en el Edén, Adán tenía que someterse, Así es. ser obediente a la condición que era no comer Del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora, Adán falló. Adán falló, pastor. Adán falló en este pacto condicional. Adán falló. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias, pastor, de esta? La consecuencia, pastor, es que entra la muerte. Adán se le había dado dominio, autoridad, porque el Señor le dice, señorea. Correcto. Y Adán pierde todo esto por fallar en la parte que le correspondía a su pacto. Entonces la vida y la muerte, pastor, estaban dependiendo de la obediencia de Adán en ese pacto. Correcto. Entonces, todos sabemos, todos conocemos, ¿verdad? Todo lo que el hombre pierde, la vida, la bendición, estaban en la obediencia Así es. de Adán. Entonces, perdió todo el dominio. Perdió todo. Todo el dominio que se le había dado y alcanzaron consecuencias. Entonces el pacto edénico incluía a la responsabilidad de que Adán fuera el padre de toda la raza humana y también no solamente iba a perder el dominio, y todas estas cosas trajeron la muerte. Así es, pastor. Trajeron la muerte. Entonces, cuando Adán falla, el Dios no tiene que cumplir porque era un pacto condicional. Así es. Entonces, cuando Adán falla, entonces prácticamente Dios tiene que hacer un nuevo pacto. Así es, pastor. Y este pacto es el pacto adámico. Adámico. Ya es el pacto que Dios hace con Adán después de la caída, de las consecuencias que tuvo, ¿verdad?, la caída del hombre en el jardín del Edén. Y en este pacto, pastor, ¿qué consiste? Y es interesante, pastor, porque este pacto es incondicional. Oh. O sea que la misericordia de Dios se manifiesta en que al Adán fallar en un pacto condicional, Dios hace uno incondicional. Y dice la escritura en Génesis capítulo 3, el verso 16 al 19, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, el deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Aquí está el pacto que Dios hace con el hombre justo después de la caída. Así Y como es. dijo,
este es un pacto incondicional. Así es. Y esto es una maravilla porque aquí Dios establece primero que el término de la vida del hombre. Así es. Ahora el hombre no va a vivir eternamente en la tierra. Ahora va a morir, ¿verdad? Y además le dice que ya no habrá más beneficios del jardín, todos los beneficios que tenía en el jardín del Edén, de poder comer, de poder dominio, gobierno, todo lo ha perdido. Entonces es expulsado, hermanos, es expulsado del jardín y ahora nada más y nada menos tiene que trabajar. Así es. Tiene que trabajar arduo para poder llevarse o ganar el sustento. Y también, pues la mujer es alcanzada, pastor. Así es, pastor. Porque ahora la mujer tiene que dar a luz a menudo. A menudo. Acuérdese que antes, en el primer pacto, en el edénico, como eran eternos, Eva no tenía que parir tan a menudo porque eran eternos. Así es. Pero ahora, cuando ya entra la muerte, ahora tienen término de vida, entonces ahora la mujer no solamente tiene que parir a menudo, sino que ahora va a parir con dolor. Con dolor. Entonces es tremendo porque toda la circunstancia del hombre ha cambiado. Ha cambiado. Pero lo importante de este pacto, pastor, es que este pacto, como es incondicional, en medio de este pacto, Dios le hace la promesa de el Redentor. Así es, pastor. Es maravilloso porque él le dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén, amén. Entonces, qué importante es este pacto adámico, ¿verdad? Aunque las consecuencias de la caída las vemos, pero aquí es donde Dios establece la promesa de que enviaría al Redentor y pone una señal, pastor. Pone una señal, pastor. ¿Cuál es la señal de ese pacto, pastor? Dice el capítulo 3 del verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, ya apuntando al sacrificio, ¿verdad? Porque para que él lo vistiera con túnicas de pieles, Dios mismo tuvo que haber hecho un sacrificio, y algunos estudiosos creen que el sacrificio fue inmediato, sacrificó a los animales y les puso las pieles, ¿verdad? Aún dice algunos que estudian, y yo creo que podemos concordar con eso, pastor, que aún las pieles estaban frescas y que la sangre de los animales, ¿verdad? Cuando Dios le puso las túnicas, esa sangre ya apuntaba no solamente primero al sacrificio del cordero que Dios instituyó allá en el pueblo de Israel, sino al sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es importante este pacto porque ahí está la promesa de la redención. ¿Cuál es el siguiente pacto después del adámico, pastor? El pacto que vemos de Dios con Noé. Y este es un pacto, pastor, que Dios hace con Noé y con sus hijos también. Y vemos la característica que este es un pacto incondicional. También es incondicional. Recuerde esta palabrita que es muy importante que usted la conozca en los pactos. Porque el pacto adámico también es incondicional. ¿Por qué? Porque ahí se dio la promesa. Así es. Y aunque Adán falló, fue expulsado y todo lo que pasó, pero Dios mantuvo la promesa del Redentor. Gloria a Dios. Maravilloso. Ahora con Noé, Dios hace un pacto con Noé y con su familia, con sus hijos. Y este pacto también es incondicional. Y lo hermoso, mire, en este pacto con Noé, una de las cosas importantes que tenemos que ver aquí es que Dios en este pacto le devuelve el gobierno al hombre. Así es, pastor. El gobierno del hombre para que el hombre nuevamente pueda tener dominio. Así es. Entonces, aquí en este pacto, Dios nuevamente le da el orden. Y póngase a pensar esto. Ha pasado un diluvio. Así es, pastor. La tierra ha sido juzgada. La tierra ha sido purgada. La tierra, la creación ha sido pasada por juicio. Y ahora este es un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Ha pasado un apocalipsis y viene un génesis. Entonces Dios nuevamente le da el gobierno del hombre.
¿Qué es lo que dice la Biblia de eso, pastor? Dice en el capítulo 6, el verso 18 y 19, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Estableciendo, pastor, ese pacto de salvación, como usted bien lo menciona. Primero es el pacto, sí. Claro, porque el pacto que Dios hace de salvarlos. Porque después le dice, ¿verdad? Que dándole una promesa de que, como usted mencionó, hasta acaba de pasar un diluvio, pasó un apocalipsis y comienza un Génesis, comienza a darle el dominio, comienza a establecer este gobierno. Y le dice en el capítulo 9 de Génesis, el verso 4 al 6, le dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón de su hermano demandaré la vida del hombre. Está bien, y usted quiero que ponga atención a esto. Dios le da el gobierno al hombre y también establece la pena de muerte. Eso es lo que está diciendo ahí, demandaré la sangre. Quiere decir que hasta ese momento, ¿verdad? No había pena de muerte para el que matara a otro ser humano. Pero cuando Dios hace el pacto con Noé, le dice, ahora el hombre va a gobernar. Así es. Va a tener dominio, va a tener gobierno. Entonces, y le dice ahí, vamos a establecer la pena de muerte. Todo aquel que mate a alguien también va a morir. Usted se acuerda de la ley del talión, la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, se establece aquí. El que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, aquí Dios establece el dominio, el gobierno del hombre y la pena de muerte, y además le dice algo también, le da una provisión al hombre y le dice, a partir de hoy vas a poder comer carne de animales, ya no vas a ser solo vegetariano. Hay que me perdonen los adventistas, pero aquí dice, aquí Dios le da la orden a Noé en este pacto, le dice, ahora vas a poder comer carne fresca, vas a poder comer carne de animales y ya no vas a ser más vegetariano como lo fueron hasta antes del diluvio. ¿Qué dice la Biblia? Dice en el verso 3 del capítulo 9, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, os lo he dado todo. Entonces ya ahora el hombre puede comer su buen steak, su buen su costillita de chancho, puede comer su chicharroncito de vez en cuando también, ¿verdad? No es pecado, hermanos, no es pecado. Si alguien le dice a usted que comer es esto o aquello es pecado, está viviendo antes del diluvio. Dígale que si alguien le dice a usted que no coma esto, que no coma lo otro, dígale, mire, yo no vivo en los tiempos de Noé. Yo vivo en el tiempo donde dice la Biblia que todo lo que hay en la carnicería, compra y come, y la oración va a santificar los alimentos. Lo que pasa es que hay que ser comedido, ¿verdad, hermanos? Pero realmente, y en este pacto sucede otra cosa importantísima también. Y es que en este pacto es cuando Dios establece la primogenitura. Es cuando Dios le dice a Noé que de su hijo mayor, de Sem, va a establecerse la línea de donde vendrá el Mesías. ¿Qué le parece? Imagínese. Por eso cuando usted estudia la Biblia y se va al Nuevo Testamento, el libro de Mateo, el libro de Lucas, lo primero que aparece ahí son las genealogías. Así es. Y si usted se va, usted verá que si usted se va por la línea de dónde venía el Mesías, usted va a llegar ahí al nombre de Sem, que era el hijo de Noé, de donde parte la primogenitura hasta que pasó por David y luego a Cristo, ¿verdad? Esa es la misma genealogía con todos esos nombres. Por eso era importante, los judíos cuidaban al hijo primogénito, porque del primogénito de toda la familia iban a ser el Mesías. Entonces es bonito cuando usted le estudia las genealogías, aunque a veces a la gente cree que es aburrido, pero es interesante, hermano. Mire, no es que la familia solo tuvieron ese hijo, porque dice, y a David le nació este, y de este nació este. No están hablando de todos los hijos, solamente del primogénito. Del primero, ¿verdad? Y así van las genealogías
hasta que nace Jesucristo el Señor. Así es. Amén. Entonces, el pacto con Noé es importante porque de ahí, no solo, de ahí viene la primogenitura, ¿verdad? Así es, pastor. Que Dios le establece con Noé, la restablece. Y es interesante, pastor, porque parte, ¿verdad? La raíz de donde viene nuestro Salvador, pero también le da una señal, porque todo pacto, como usted mencionaba al principio, tiene una señal. Y la señal de este pacto fue el arco iris. Dice la palabra, pastor, en el capítulo 9, el verso 13, y lo confirma en el verso 16, dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y dice el verso 16: estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Entonces, ahí está clara la señal del pacto, y Dios dice, claro, ¿verdad? Así Que es. cuando yo vea mi señal en las nubes y esté lloviendo, me acordaré del pacto que hago Así contigo. Así que, qué tremenda señal. No importa lo que digan otra gente o la bandera que pongan, el arco iris, mi hermano, es la señal del pacto que Dios hizo Que con Dios Noé, hizo. y nosotros lo podemos ver a cada rato. Así Luego, hermano, del pacto de Noé viene el siguiente pacto, que también es un pacto incondicional. Escúcheme bien, es un pacto incondicional. Así Y es. estamos hablando del pacto abrámico, del pacto que Dios hizo con el padre de la fe, que Así hizo es. con Abraham. ¿Qué tenemos ahí, pastor? Dice la escritura en Génesis capítulo 12, del verso 1 al 4, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Amén. Entonces ahí está la promesa del pacto. Este pacto, mi hermano, es tan tremendo porque Dios primeramente le da como un pacto con triple bendición a Abraham. Así es, pastor. No es un pacto tan simple, es un pacto que envuelve tantas bendiciones, pastor. Cuando usted lo analiza, usted se da cuenta que en el pacto que Dios le hace a Abraham, Dios le dice en tres maneras diferentes. Así es. Le dice lo que va a hacer. Primero, le dice que va a multiplicarlo, va a bendecirlo física y espiritualmente. Y dice que lo va a bendecir y lo va a multiplicar como las arenas del mar o el polvo de la tierra, dicen otras versiones, y como las estrellas del cielo. Entonces, imagínense, qué bendición. Abraham, Dios le promete, Así te es. voy a bendecir y te voy a multiplicar. Luego le dice, de ti voy a levantar una nación poderosa, Así es. de donde me saldrán reyes, príncipes. Mire, en un mismo pacto. Así es, pastor. No solamente te voy a multiplicar y te voy a bendecir sobrenaturalmente, sino que de ti va a salir una nación y naciones Así es. poderosas. Pero también le dice, que es increíble, ¿verdad? Por algo tiene que ser el padre de la fe. Le dice, en tu simiente, de tu descendencia, o en tu descendencia, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué le parece, pastor? ¿Qué nos dice la escritura? de eso? Maravilloso, porque, pastor, de ahí viene nuestro Salvador. Y es algo muy interesante porque el Señor le da esta promesa, ¿verdad? Como bien lo menciona el versículo 3, el versículo 2, el versículo 3, pero también le da una señal del pacto, pastor. Ajá. Marca una señal y le dice en Génesis capítulo 17, el verso 10 al 14, dice: este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ajá. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros.
y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido de tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y dice el verso 14, y el varón incircunciso, el cual no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Tremendo, Así es. tremendo. Entonces, fíjese, este pacto es incondicional. Así es. Quiere decir que aunque Abraham hubiese fallado, aunque la descendencia de Abraham se hubiese apartado, jamás Dios podía dejar de cumplirle las promesas Así que es. le hizo a Abraham. Imagínense, primero la promesa de la multiplicación. Y Abraham era un hombre realmente con una mujer estéril. Así es, Y está cargando en él una promesa, un pacto que va a ser multiplicado como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Hay que estar como loco para uno creer eso, pero por eso es el padre de la fe. Porque aún a los 95, 98 años, Abraham, que cada vez que lo llamaban padre de multitudes, Así porque eso quiere decir Abraham, y le decían padre de multitudes, ven, y el hombre con 98 años, 99 años, y no tenía hijo. Así es. Entonces, había que tener una fe sobrenatural. Y entonces, usted sabe la historia, el ángel lo visita, la Trinidad lo visitó y le dijo que iba a dar a luz, y al siguiente año, pues nació Isaac. Así es. De Isaac nació Jacob, y de Jacob, pues vienen los 12 patriarcas, que son las 12 tribus de Israel. Así es, pastor. Y se le cumple, porque esas tribus de Israel se convirtieron en una nación, pero una nación enorme. Multiplicación. Pero también le cumple la siguiente, pastor, que iba a ser Así el es. padre de una nación poderosa. Así es. Y sabe lo interesante de esto, mi hermano, que es a través de la nación de Israel que usted y yo conocemos a Dios. Así es. Es a través de la nación de Israel que Dios se manifiesta. Es por medio de los profetas que Dios anuncia quién es Él. Es a través de sus profetas, de los hombres que Dios usó y las mujeres para comunicarle al pueblo quién era Él, cuál era su corazón. Y Dios usa a hombres y mujeres israelitas para darnos la palabra de Dios. Así es. Dios inspiró a hombres para que escribieran la palabra de Dios. ¿Y sabe quiénes eran estos hombres? Eran de la nación de Israel. Maravilloso. O sea, la promesa de que de los lomos iban a ser una nación poderosa, somos testigos, porque no ha habido una nación en toda la historia de la humanidad que haya sido más perseguida para destruirla que Israel. Las naciones las quisieron destruir. Todas las naciones por donde Israel pasó, la quisieron destruir. En Roma la quiso destruir, la desaparecieron y volvió a aparecer en 1948. Es una nación que era la nación escogida de Israel, pero es la nación con las cuales Dios tiene promesas. Así es. Y esas promesas vinieron a través de los pactos incondicionales. Así es. Así que Dios le hace ese pacto con Abraham y le dice que va a levantar nación. Viene la nación de Israel poderosa, usa la nación de Israel para mostrar su gloria, para dar la palabra, dar los mandamientos. Y ahora usted y yo conocemos al Señor gracias a la nación de Israel. Así que, y por último, la promesa de que en su simiente Así es. serían benditas todas las familias de la tierra. Y el apóstol Pablo aclara y dice, la simiente de Abraham es Cristo. La simiente de Abraham es Cristo, y en Cristo
Jesús, nuestro Señor, somos benditas todas las familias de la tierra. Y Él, por supuesto, ¿verdad?, dio la señal y dijo, y esta es la señal que yo te Así doy, es. para que todos aquellos que cumplan con esta señal van a estar dentro del pacto. Por eso es que los judíos que no conocen a Jesús se siguen circuncidando, porque ellos creen que si se circuncidan están dentro del pacto abrámico. Así es. ¿Verdad? Y como ellos todavía no creen en Cristo, pues ellos todavía siguen circuncidando. Dejémoslo. A nosotros eso ya nos hace efecto eso. Pero sí, la señal del pacto era la circuncisión, y todo aquel que lo cumple, pues estaba dentro del pueblo, de las promesas y del pacto que Dios le hizo a Abraham. Pastor, entonces, ¿cuál es el siguiente pacto que viene? Vemos el pacto mosaico. Ujú. Y es también, pastor, este es un pacto condicional. Pacto condicional. El pacto mosaico. Entonces, Así como es. la palabra lo dice, este es el pacto que Dios hizo con su siervo Moisés, allá en el monte Sinaí. Así es. ¿Cómo se estableció este pacto, pastor? Dice la palabra en Éxodo capítulo 6, el verso 2 al 5. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Ujú. Y aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Amén. Entonces, este pacto mosaico fue instituido en el monte Sinaí, fue celebrado en Horeb y fue renovado en los campos de Moab. Y como lo hemos dicho, este era un pacto condicional. El pacto con Moisés se lleva a cabo en el tiempo cuando Dios le da los mandamientos a Moisés. Y, por supuesto, mis hermanos, que los mandamientos o este pacto incluía más o menos unas 613 leyes. Así es. Unas 613 leyes, y estas leyes, entre estas leyes, 610 o 613, estaban los 10 mandamientos, también estaban los juicios y las ordenanzas. Así que, ¿cuál era entonces la condición? Porque como es un pacto condicional, ¿cuál era la condición que Dios establece al pueblo de Israel, pastor? La condición sería, pastor, que primero él sería el rey de ellos, su Dios. Su Dios. Y que tenían que caminar en total obediencia, en guardar, en cumplir su ley. Entonces, aquí la condición era, si ustedes obedecen, Así es. si ustedes obedecen todos los mandamientos que yo les he dado, ustedes serán una nación bendecidas. Pero si desobedecen a los mandamientos, a las ordenanzas, entonces va a venir maldición sobre ustedes. Y usted lo puede ver eso en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Así es. ¿Verdad? Ahí está establecido lo que es la esencia Así es. de este pacto. ¿Nos puede leer la escritura? Dice el verso 1 del capítulo 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero dice el verso 15, pastor, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Correcto, entonces está claro, es un pacto Así condicional y todo depende de la obediencia, La obediencia. ¿verdad? A los mandamientos y a las ordenanzas, y dependiendo de eso iba a venir la bendición, La bendición. o la maldición. Pero también dice la escritura, pastor, que este pacto tenía señal. Así es. ¿Cuál fue la señal entonces aquí? Aquí es interesante, pastor, porque vemos dos señales. Ajá. Y una de ellas es la sangre del cordero. Y mire, dice la escritura en Éxodo 24, el versículo 7 y 8, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo,
haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén. Entonces, la señal de la sangre. Así es. La sangre del cordero, ¿verdad? Estaba ahí. Ahora también está la otra señal. Esta era la señal general, ¿verdad? Y el pueblo, tenemos que decirlo, que esta señal, el pueblo de Israel la vivió y la practicó durante todo el Antiguo Testamento. Ellos fueron, pero había otra señal, pastor. ¿Cuál era esta señal? La segunda señal que Dios establece es el día de reposo. Correcto. Y entonces, esta es una señal, la señal del pacto que el pueblo quebrantó, ¿verdad? Y dice la Escritura que porque ellos quebrantaron esta señal, entonces Dios los ajustició, ¿verdad? Y Dios muchas veces se apartó de ellos. Entonces, quiero que sepa, ¿verdad? Que como este era un pacto condicional, este pacto condicional terminó prácticamente con Cristo en la cruz del Calvario. Este pacto llegó a su fin. Porque era un pacto era un pacto de obras. Así es. Entonces, si usted hacía lo bueno, Dios lo bendecía. Si hacía lo malo, Dios lo juzgaba. Entonces, el pueblo de Israel violó pastor, el día de reposo. ¿Qué nos puede decir de eso, pastor? Nosotros lo vemos en Ezequiel capítulo 23 y el verso 38. Dice, aún esto más me hicieron. Contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Entonces Dios se contrarió, Dios se enojó por causa de que ellos violaron el pacto, la señal del pacto del día de reposo. Y entonces Jesús, porque tenemos que establecer que esto era para el pueblo de Israel, exclusivamente para el pueblo de Israel. Ahora, pastor, si hablamos de la iglesia, ¿qué podemos hablar del día de reposo? Es muy interesante porque para la iglesia, pastor, el día de reposo no es un día. Ajá. El día de reposo para la iglesia es una persona y no es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, pastor. Y hay algo muy interesante porque la Escritura declara en Lucas capítulo 6 y el versículo 5 dice, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así mismo Jesús dijo, el Señor es el Señor del día de reposo. Así es. Entonces, la iglesia no tiene que estar sujeta a un día especial, a un día de reposo como estaba el pueblo de Israel, porque ese era un pacto condicional, acuérdense. Entonces, Jesús cuando viene establece y dice, ¿verdad? Que Él es el Señor del día de reposo. Entonces, Jesús es el reposo hecho hombre para usted y para mí. Nuestro reposo es Jesús. Así es. Así que no podemos nosotros como iglesia estar pensando como los judíos, ¿verdad? El pueblo de Israel allá en el tiempo de Moisés. Entonces ellos violentaron muchas veces, ellos profanaron, dice, el día de reposo por el cual Dios se apartó y los juzgó por eso. Y si usted me dirá, bueno, pastor, pero todavía los judíos siguen guardando el día de reposo. Bueno, lo siguen guardando, mi hermano, porque ellos todavía están viviendo en el Antiguo Testamento porque no conocen y no saben que el verdadero reposo es Cristo. Así que ellos se la pierden, ¿verdad? Ellos se la pierden porque tienen que andar haciendo cosas el sábado, que un día, si tenemos el espacio, le vamos a explicar ley por ley, ordenanza por ordenanza, cómo los judíos vivían el Shabbat, cómo vivían, qué es lo que ellos podían hacer y qué es lo que no podían hacer en el sábado, ¿verdad? Eso era ley, eso era obras. Nosotros no estamos por la ley ni por las obras, nosotros estamos por la gracia, donde nadie es salvo por obras, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pastor, se nos acabó el tiempo. Vamos a continuar la próxima clase con los otros pactos que nos quedan pendientes. Le damos gracias por su atención y vamos a orar para que Dios pues nos ilumine, para que Dios nos enseñe, hermanos, que Dios es un Dios de pactos y que usted y yo estamos viviendo el mejor pacto que nuestro Dios ha hecho con la humanidad. Así es, pastor.
Oramos, pastor. Señor, te damos gracias porque hoy nos has aclarado algo muy importante para nosotros, tus hijos, tu iglesia, que tú eres un Dios de pactos, un Dios fiel, justo y verdadero, y que nosotros, Señor, en este tiempo estamos por todos estos pactos de fidelidad que has establecido. Enséñanos a ser hombres y mujeres de pacto, fieles, obedientes, sujetos a tu palabra y a caminar todos los días de nuestra vida agradándote para darte la gloria y la honra. Da sabiduría a cada uno de nuestros hermanos en crecimiento, en madurez, en el conocimiento de tu palabra, y declaramos que esta semilla que está siendo sembrada en el corazón de tus hijos, el malo no la puede robar, sino que declaramos que dará fruto al 100%. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en la próxima clase.